Alejem, estamos en continuación con estas series que está titulado Los conversos y los convertidos. Estamos mirando en este video en particular la continuación de la siguiente video que estuvimos tocando el tema de lo que es la conversión hecha privadamente. Como un segundo punto a esto, vamos a también a ver en este video en particular conversiones que es tomado por motivos ulteriores, es decir, obviamente personas quieren convertirse con diferentes motivos que quizás no sea lo apropiado. Vamos a tocar este tema en este video, lo que son conversiones tomados por motivos ulteriores. Un tema muy relacionado y muy crítico es la conversión tomada por motivos ulteriores, que es la razón por la cual la persona se está convirtiendo, si de verdad es por lo que es el amor de la Torá, el amor a Dios, el amor de la verdad, o hay otras cosas que influyen la decisión de la conversión. El Talmud en Yevamot 24b enuncia que el siguiente principio: Mishnah, si un hombre es sospechado de cohabitar con una sierva, Shifha, quien es después emancipada, y con una mujer no judía, quien luego se convierte, él no puede casarse con ella. Sin embargo, él se casó con ella, ellos no necesitan divorciarse. Déjame repetir esto porque es muy importante, sobre las bases del motivo. Mishnah dice: si un hombre es sospechado de cohabitar, tener intimidad con una sierva, es decir, una shifa, quien después le dan la libertad, y con una mujer no judía, porque obviamente una no era judía y la dejaron ir, y luego se convierta, él no se puede casarse con ella, dice Mishnah. Si, sin embargo, se casó con ella, ellos no necesitan divorciarse. Si no se necesitan divorciarse. ¿Qué pasa entonces aquí en cuanto al asunto de la conversión? ¿La convierten o no la convierten? Otra pregunta es: ¿queda manchado tal conversión por causa que hubo cohabitación con esta mujer no judía, que el dueño, el mayordomo, la dejó ir en libertad con el fin de casarse con ella y tener intimidad con ella? Esto parece implicar que ella puede venir a ser una conversa de acuerdo, aun si ella se convirtió porque ella quería casarse. Esto contradice un Beraita, la cual declara que un hombre quien convierta en aras de una mujer, igual con un hombre que se convierta en aras de una posición real, en las aras de ungirse a los siervos de Salomón, no son conversos adecuados. El Talmud concluye que la halajá no es en acuerdo con esta beraita. Muy importante, la halajá no es de acuerdo con esta beraita. Más bien sigue la opinión del rabino Yitzhak ben Shemuel ben Marta, en el nombre del Rab, quien mantiene que ellos son todos conversos adecuados. ¿Cuál es la halajá? Todos son conversos adecuados. Si es así, el matrimonio de conversos hablado en la Mishnah debería permitirlo desde el principio, que dado esto, ¿por qué fue dicho que él no puede casarse con ella? Una explicación es dado por Rashi, quien cita un verso en Proverbios, capítulo 4, verso 24, o lo que es Mishle 4, 24. Quitada de vosotros una boca sospechando. Esto es muy importante porque en el mundo de este asunto de negocios de conversión, muchos entre los rabinos sospechan a cada persona que se le acerca con fin de conversión, en particular a las mujeres, porque se están casando. ¿Y qué es lo que nos dice Rashi? Que debe de quitar de vosotros una boca sospechando.
Explica Rashi de que uno no debe de ser rápido a casarse con ella con el fin de no sostener los rumores originales. Ahora, esto se complica más porque cuando veamos el caso en la Torá de lo que se llama una Yafa Toar, una bella mujer que es tomada en guerra y le da el permiso del hombre judío tener intimidad con la no judía por que sea, según la opinión, por un momento, tiene que decidir si se quiere casar con ella o no, y si decide de casarse con ella, debe de hacer luto por su parte, y luego hay un proceso inmediato de conversión a la fe hebrea. Entonces la pregunta en este caso no sería también la situación igual que nos menciona esta Mishnah. El Nimke Yosef señala que la razón que él no debe divorciarse es porque los caminos de la Torah son agradables, y aunque su conversión fue por motivos ulteriores, es aún válido y por lo tanto no necesitan ser divorciados. Es decir, caminos de la Torah es de paz y de armonía, no de guerra, pleitos y contienda. Ramban, Nachmanides concurre en esto, en la explicación. Concluiremos entonces en esta sección del Shulchan Aruch, la cual codifica la ley anteriormente mencionado en Even HaEzer 12. Cuando un ger potencial viene a convertirse, investigamos a ver si su conversión es el resultado de consideración monetaria, posición de poder o de temor, o quizás él echó sus ojos sobre una mujer judía o una mujer echó sus ojos sobre un hombre judío. Si hallamos no tal motivos ulteriores, deberán hacerle consciente de la pesada responsabilidad de los mandamientos y de las dificultades en guardando los mandamientos, con el fin de animarlo y reexaminar su deseo de convertirse. Si estamos convencidos de su sinceridad, lo aceptamos. Si no, lo investigamos, ni lo informamos de los galardones y de las observancias, y le informamos de lo que es de los galardones, la observancia de los mitzvot y los castigos por no observancia, y se somete a circuncisión y se admite delante de 3 jueces o 3 judíos observantes, y él es acordado el estatus de un converso dudoso, porque por haciendo tales actos él se remueve de la categoría de un no judío a judío. Cuando su comportar ilustra que el de hecho es observante de los mitzvah y es concedido el estatus de un converso genuino, entonces si aún regresa a adorar a ídolos, él es considerado un apóstata, pero como judío, y su matrimonio subsecuente es aún válido. Las situaciones que estas fuentes dirigen ejemplos dados son conversiones por motivos ulteriores, por beneficios materiales y por matrimonio. Son la misma situación que estamos tratando en el día de hoy. Y esto yo le consejo a aquellos que han oído mi mensaje sobre la opinión del rabino Ovadia Yosef, el posejador de nuestra generación. Vea sus puntos en particular, siendo que hoy en día en particular los matrimonios se unen sin consideración de si son judíos o no, y viven en conjunto en una relación, se puede decir civil o matrimonial, y por lo tanto se debe de considerar que el motivo de tal persona convertirse no es con el fin de ser parte del pueblo, sino porque es parte de su marido, y por lo tanto tal situación debe ser automáticamente considerado para no rechazar tal persona que se ha convertido con el fin de matrimonio o querer el matrimonio. Luego yo mencioné este asunto del principio enseñado por Yafa Toar, la mujer bella que es tomado en cautivo, viceversa, en el sentido de que está en una situación no normal. Por lo tanto, la halajá dice claramente en este punto, que lo hallamos en la Torá, que tal persona tiene la decisión de poder rechazar la oferta del hombre que la tomó en cautivo, o el hombre puede también decidir cambiar su mente
y no tomarla como esposa. Pero al momento que la toma de nuevo, esto indica que sí quiere estar con esa mujer y por lo tanto tiene que enlutar por sus familiares y por lo tanto tiene que también pasar un proceso de giur para que sea aceptada dentro de la comunidad de Israel. Por lo tanto, esto va a sonar un poquito raro porque vemos que una de las cosas que se dejó de hacer en el judaísmo en particular, que era que muchos de los israelíes, cuando tomaban a las mujeres en cautivo, tenían intimidad con mujeres bellas, y estos hombres, muchos de ellos, decidieron tomarlas como esposas, indicando que ellas habían pasado un proceso de conversión. ¿Por qué hoy en día no se hace esto? Y más que estamos en un estado no normal, estamos en el exilio, estamos fuera de lo que es de los controles de la sociedad. Cuanto más si esto aplica en tiempos de guerra, podemos argumentar que aún en el exilio donde hay más asimilación, se debe de considerar como una herramienta con el fin de parar la asimilación y fortalecer el judaísmo a través de aceptando las mujeres que quieren hacer conversión simplemente por casarse con un hombre judío o viceversa en lo al revés caso. Mi posición en cuanto a esto es claro según los posecadores de nuestra generación. Hay que hacer todo lo posible de salvar el núcleo familiar judío. Aún si ya existen relaciones, como mencionado aquí, de personas judías y no judías, debemos hacer todo de traer a aquella persona que no es judía a nuestra familia y ser parte de Calal Israel. Por causa que no se ha hecho esto, el poder de la asimilación ha aumentado en fortaleza y son los judíos que se han asimilado a la cultura no judía de sus parejas no judías o no judíos, y por lo tanto, en vez de ser una solución a los problemas que agobia el pueblo de Israel, estamos permitiendo de que se desarrolle más la asimilación y que se echa fuera de lo que es el perímetro del pueblo de Israel esos judíos potenciales que se acercaron, sea por motivos de casamiento, sea por motivos de posesión, o sea por motivos monetarios. El asunto es que debemos de ser un poco más agresivos, de tratar de atraer y que aumentar el judaísmo por todo el mundo. Obvio, la mayoría de los rabinos en la actualidad no compartan esa idea, más bien se achican, se hacen cobardes al reto que Dios le dio al pueblo de Israel en ser luz a las naciones y atraer a ellos lo que es personas no judías. Y esto incluye hombres como mujeres, como hijos, como niños. Tenemos que ser luz en medio del pueblo no judío. Si no alumbramos esto, tendremos más problemas en el futuro, y lo que vamos a criar son personas que llegan a ser racistas, elitistas, pensando que el judaísmo es simplemente para ellos y no dado la oportunidad a aquellos que tienen la vocación, el toque llamado, como lo quiere llamar, a ser parte de Kelal Israel. Y es por eso que el Eterno dio estos mandamientos como un mandamiento de leyes perpetuas que no puede ser puesto en alto. Es un mitzvah eterno. Y por lo tanto, como hemos visto en algunos videos anteriores, por causa de que no hay rabinos con smijá según el orden de Moshe Rabbeinu que le dio smijá, y esa cadena todavía no se invalida si hay conversiones hechas por personas que no poseen smijá de Moshe Rabbeinu. Aún ya no es
una condición para poder hacer lo que es la conversión a personas. La persona debe ser un conocedor de la materia, saber los diferentes puntos de la ley de la materia, y técnicamente el único que debe de ser más bien verso en esto es el Av Bet Din, el presidente, o que está encargado de organizar lo que es el tribunal judaica para hacer las conversiones. Y aún, como han visto en los otros videos, se aún permite a una persona en tal situación de poder ser un ger mismo, siendo que, como hemos visto en los videos anteriores, siendo que eso no nulifica el Beit Din, siendo que él está haciendo una decisión o un juicio sobre sus hermanos prosélitos y no sobre judíos natural. Bueno, en el próximo video vamos a ver la conversión de los niños menores o personas menor de edad, y esto es de gran importancia cuando trata de los hijos, de los niños, de personas que tengan una edad menor, y cómo hay que proceder con ellos y cuáles son las ramificaciones de tal proceder con los niños o los menores de edad. Cuál es el punto de vista del Beit Din, cuándo se le puede declarar tal como judíos en tal cosa. Vamos a continuar estas series porque yo creo que hay una gran ignorancia sobre los que son estudiantes de lo que es el judaísmo, en particular este tema tan candente que se ha levantado por tanta polémica que ha surgido dentro del mundo ortodoxo del judaísmo. Ahora, yo hice un comentario muy importante, y esto solamente aplica para aquellos que están en la Florida. Recientemente, como ustedes saben, el Tribunal Supremo de Israel declaró que todas las conversiones serán reconocidas por el Estado de Israel. Ahora, sea muy claro, el Estado de Israel y el Rabanut de Israel son dos diferentes brazos. Una vez que existe una conversión, y es por eso que al principio del el video anterior mencioné que no estamos hablando de conversiones privadas en secreto, que fue algo que solamente una o dos personas vieron. Estamos hablando de un Beit Din organizado que es hecho como independiente a los tribunales que ahora han sido puestos oficialmente por el Rabanut, la cual para calificar para ese privilegio hay una serie de condiciones y dificultades que se le pone a cualquier Beit Din. Han elegido cierto en cada país del mundo, ciertas personas, y aquellos rabinos que no están dentro de esos seleccionados no tienen la autoridad de ser lo que es las conversiones según la halajá, algo que fue en contra del proceder anterior cuando no hubo Estado de Israel. Recuerden dos cosas muy importantes: que en la posición del Rabanut de Israel y todas las autoridades lo respetamos, pero es una posición que no tiene validez según la halajá. Simplemente es una posición puesta por el Estado de Israel para tratar con los asuntos religiosos ortodoxos, pero de ninguna forma tiene el Rabanut el poderío del Gran Sanhedrin, en la cual no se ha reformado, ni tiene el poderío de ser reconocido de un nivel totalmente de todos los judíos. Siendo este el caso, toda conversión hecha halágicamente según los proscritos halágicos, según aún diferentes posiciones ortodoxos, son válidos delante de Dios, son válidos delante de la halajá, aunque que quizás no sea válido delante de el Rabanut. Te voy a dar un perfecto ejemplo de lo que estoy hablando. Aquí en Miami, en la sur de la Florida, estaba operando por muchos años y todavía opera una entidad que se llama la ORB.
Déjame repetirlo. Y hago esto público porque ya es un nivel conocido en público. El ORB o el ORB representa lo que es la mesa directiva del condado de Broward de rabinos ortodoxos. Aproximadamente como 180 rabinos se sienten en este equipo. No todos, obvio, votan, no todos están activos, simplemente algo representativo. De este órgano también se desarrolló lo que se llama el ORB Kashrut, la organización de lo que es cosas Kashrut, y ha llegado a ser un monopolio bastante poderoso acá. Pues en los recién años, cuando estaba el Rabbanut, el rabino Shalomo Amar, él había totalmente cancelado y dicho a los rabinos de América que ninguna de sus conversiones serían reconocidas por el Rabbanut, juntamente con el orden rabino Ashkenazi, que también estaba apoderado del Rabbanut. Esto causó tremendo escándalo y mover dentro de los grupos ortodoxos aquí en los Estados Unidos para tratar de buscar reconocimiento de las conversiones hechas acá en los Estados Unidos. Y ahí se levantó tales organizaciones como la RCA, que es el Rabbinical Council of America, que es y también lo que es el OU, la Unión Rabínica, y otras entidades ortodoxas o halágicas, con el fin de tratar de trabajar con el Rabbanut, dando el Rabbanut aún de este sentido mucho más poder que lo que tenía antes. En parte de mí a tratar de ayudar a varias personas que fueron afectados por el ORB, por el resultado de estas conversiones hechas, yo mandé varios certificados al Rabbanut para ver si ellos lo habían de reconocer, y el Rabbanut me respondió, y tengo esos correos guardados por si acaso algunos no me creen, y me dijeron punto blanco que tales conversiones hechas por el ORB en su plataforma anterior, con su teudad anterior, no será reconocida por el Rabbanut presente y de ahí en adelante. ¿Cuál era el asunto? El asunto era que la teudá poseía el órgano del ORB y la R, lo que se llama el RCA, lo que se llama la Organización de la Unión Ortodoxa, había hecho una negociación con el Rabbanut para que solamente dentro de ciertos papeles autorizados sería entonces las conversiones reconocidas. Bueno, esto arrojó miles de personas que fueron convertidos a través de esta mesa directiva aquí en los Estados Unidos a una situación de dudar si aún eran judíos, porque los rabinos ortodoxos y el Rabbanut dijeron no aceptamos. Varios rabinos con quien yo hablé y tuve diálogo con, dijeron sí, son 100% reconocidos entre nuestra comunidad, y vamos a seguir tratando con eso con el Rabbanut. Pero hasta el día de hoy, 2015, ni uno de esos certificados son avalados o reconocidos por el presente Rabbanut. Es decir, la polémica continúa, amigos. Hay miles de personas que tienen acá en los Estados Unidos teudá hechos halágicamente, ortodoxamente, que no sirve para ningún pipo delante del Rabbanut en Israel. Que esto es lo que nos llega a crear. Nos llega a crear duda de la validez del Rabbanut de Israel. Sí, duda, safek. ¿Por qué? Porque entonces hay otras cosas que están motivando lo que es el motivo de ser reconocido. En ese sentido yo mandé un correo en Facebook aplaudiendo la decisión secular de la Corte Suprema de Israel, reconociendo a todas las conversiones para Israel. Mi posición es muy clara. Yo sé que hay personas que no les gusta mi posición y piensan que estoy yendo en contra de los rabinos. Amigos, no. Y una de las cosas que han hecho mucho, como ustedes ven, que es parte de la batalla contra mi persona, es constantemente poniendo a duda
mis mijá, mis títulos, de verdad, todo eso, como ustedes ya ven en los videos, yo lo tengo. ¿Quieren verlo? Que vengan como un mensch, como una persona humilde, y yo se lo enseño. Pero para mí, eso no es lo que es de validez, es lo que la persona conoce, es la forma que la persona vive su vida. Y le digo la verdad, cualquier persona que me traería a mí una teudad de lo que se llama una conversión halágicamente hecha por personas que observan la Torá, para mí es totalmente aceptable, porque eso significa que los testigos eran kasher, eran observantes. Eso significa que la teudá y los testigos estaban presentes de oír y ver el proceder. So, amigos, no piensa que yo voy a ser uno de esos rabinos que rechazan las conversiones privadas, o mejor dicho, las conversiones de tribunales independientes. En ninguna forma. Hay personas que aceptarían las conversiones que yo he hecho. Aun cuando fuimos a lo que es a Guayaquil, que estuvimos firmados 3 rabinos, aunque yo no era el principal de esos 3. Sin embargo, varios sinagogas de Jabaraun, hasídicas, aceptaron esas conversiones halágicamente, porque saben lo que es la política religiosa que envuelve esto. Y por lo tanto, debemos ser muy claros con esto. Mucho de la polémica que se ha desarrollado es todo política religiosa, no tiene nada que ver con asuntos halágicos. El hecho que la Corte Suprema de Israel dirigió, según un tribunal secular, una decisión que aplica a lo secular como a lo religioso, lo tengo que aplaudir. ¿Por qué? Porque eso para lo que es el monopolio que se ha mantenido, y yo soy uno de los únicos, no soy el único, pero soy uno de los únicos que le digo que es un monopolio sin derechos halágicos, de regir sobre todo Israel solamente 2 personas y 2 secretarios, que son en sí los que están haciendo todo esto. No es que estoy hablando mal, es que esta es la realidad, y esa realidad hay que tratarlo, y una forma de tratarlo es jugar el juego, es decir, de que sea avalado por un Beit Din reconocido. Si ustedes necesitan eso, con mucho gusto le diría cómo tienen que proceder. Obvio, eso pone en cuestión la validez de la conversión, porque ya entonces habría un motivo para convertirse, para que sea reconocido por Israel. Y de ahí hay lo que es la posibilidad de ser infiltrador del pueblo de Israel con el fin de hacerle daño, y por lo tanto es algo que trato de desanimar grandemente. Pero si quieren, tengo el acceso para poder hacerlo. Barato no será, porque esa es la parte y la razón que motiva este sistema, este monopolio tan fuerte y poderoso. Sí, y se lo digo claramente, puede costarle de 5 a 10 mil dólares a Estados Unidos para una conversión que es reconocida en Israel. En Israel no le cuesta eso, obvio, y por lo tanto hay otras alternativas. Uno fue lo que le dio lo que es el movimiento conservador, en la cual puedes ser reconocido por una conversión conservador, y luego cuando estés en Israel te hace una reconversión a la ortodoxia. Y eso dentro de 1 año a 1 año y medio lo puedes lograr, y todo en Israel. La segunda opción, obvio, es lo que dije, es hablar con un Beit Din, lo que es reconocido aquí en los Estados Unidos, para una conversión, y le va a sacar lo que es el ojo y el diente. Sin duda, no estoy. Y si quieres, con mucho gusto, yo le tomo los ojos y los dientes. No lo recomiendo, pero si quieres insistir, con mucho gusto tengo que hacer lo correcto en avisarle que no es barato. La tercera forma es hacerlo halágicamente con un tribunal, lo que es privado pero ortodoxo o tradicional. Y es muy importante que lo hagas,
para que así delante de la comunidad hebrea, judía, donde usted pertenece, sea aceptado para los aliots y los beneficios de una comunidad. Nunca vaya a pisar una Bet Knesset de sirios o jalabi, porque ellos se oponen en contra de la misma Torah, aún entre la misma lo que es Torah y mandato, lo que es los conversos. Aquí yo voy a decir esto públicamente, simplemente para reiterar el error que existe. Hay una sinagoga acá en Aventura, muy grande, muy bonito, fundado por un multimillonario, y son de sirios. Y afuera en el letrero, cuando entra a la puerta, en hebreo dice que no, si usted es un converso o un ger, por favor no se ofende, pero nosotros no llamamos a la Torah a ningún ger porque no consideramos que la conversión es válida, ninguna conversión. Interesante, ese rabino ahora de esa comunidad está lidiando con una enfermedad, tristemente, y oramos por él, le pedimos al Eterno un refuah shlema, pero está lidiando con una enfermedad fatal. Que el Eterno tenga merced y que tenga un refuah shlema y que cambie su mente en cuanto a lo que es la posición de los gerim. Créame cuando le digo que con los prosélitos, con los ger, no se juega. ¿Por qué? No voy a explicar por qué. Porque Dios, el Eterno, Hashem, tiene sus ojos puestos sobre los prosélitos y guarda más allá que aún el judío natural. Déjeme decirlo de nuevo. Guarda aún más allá aún del judío natural. Con esto en mente, todo judío debe de tener mucho cuidado como trata el converso. Debe tener mucho cuidado como trata lo que es el que viene y se acerca para conversión. Porque puede llover sobre él o ella una maldición indirecta por causa de que está jugando con lo que Dios ama. ¿Por qué queremos hacer daño a nosotros mismos? Les pregunto, ¿por qué las comunidades de Latinoamérica, en vez de abrir sus puertas a personas que sinceramente quieren entrar y ser parte del pueblo de Israel, le hacen todo tipo de daño, le cierran las puertas? Y entonces uno se pregunta, ¿por qué entonces hay antisemitismo? Medida por medida. Dios dice, tú vas a tratar a las personas que yo envío para que sean parte de mi pueblo y lo estás tratando como peor que un perro. No se preocupe, medida por medida. Amigos, Javerim, despiértanse de la realidad de que el Eterno está envuelto en traer más judíos totalmente reconocidos y adecuados judíos al redil del pueblo de Israel, a ser parte del pueblo de Israel. ¿Quién eres vos? ¿Quién eres tú para cerrarle las puertas? Le voy a decir una sola cosa. Yo creo que es por esto que el Eterno me ha tenido tanto Rahmanes, merced, en medio de tantos ataques personal, por YouTube, difamación de carácter, todo tipo de cosas que me ha ocurrido, y que hay personas en México y en Costa Rica que saben la verdad de todo lo que he pasado, aún afectando mi propia familia. Con todo esto yo he visto la mano protectora de gran merced a través de mi vida por el Eterno, por simplemente ayudar a estos nuevos judíos que están naciendo por todo el mundo y tratar de ayudarlos. Y Dios dice que Dios ama al prosélito y manda al judío que ame también al prosélito. Dos mandamientos: amarás al prójimo
como también al prosélito. ¿Por qué no ponemos esto en práctica y veremos el cambio del mundo actual en un mundo antisemita a un mundo prosemita? Shalom, shalom, que tenga una buena noche.